La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora para hablar sobre el tema de la ley que acaba de enviar anoche el Ejecutivo, Yael Fierro, experta en temas tributarios. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Hola Gisela, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Doctora, entiendo que con esta ley se espera que, si se da su aprobación, pues se recaude 1.900 millones de dólares en los primeros 2 años de su vigencia, y según informó el Ejecutivo, el 96.6% de la población económicamente activa no se verá afectada por esta ley. Aseguraron que el principal esfuerzo recaerá en quienes ganan más de $5,000 al mes y quienes tienen patrimonio mayor a $1 millón. ¿Considera usted, doctora, que estos cambios a la reforma tributaria son positivos para la dinamización de la economía, como lo ha planteado el Ejecutivo? Bueno, Gisela, muchísimas gracias. Es importante, en primer lugar, mencionar que el proyecto ha sido enviado por segunda ocasión y que en este momento se ha hecho ya algunos cambios que son significativos y que han acogido algunas de las observaciones efectuadas tanto por la colectividad como por las bancadas legislativas. En sí, el proyecto efectivamente lo que busca es una mayor recaudación, cumplir con las metas y sobre todo cumplir con los compromisos que se establecieron a través de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Ahora bien, ¿cuáles son estas dos perspectivas que se están determinando en este momento? En primer lugar, existe una afectación a las personas naturales, a lo cual me voy a referir en un minuto, y también existe un tema de una contribución única que se va a determinar para el pago por parte de las sociedades y de las personas naturales. Recordando nada más, en el anterior proyecto que se envió y que no fue aceptado por el CAL, se establecía una contribución única que tenía que ser pagada por las sociedades, aquellas que tengan un patrimonio superior a $1 millón y además que hayan obtenido ingresos durante el ejercicio fiscal 2020. Esta contribución también era aplicable para las personas naturales que en su momento se determinó que tengan un ingreso superior, que tengan un patrimonio superior a $500,000 de forma individual y un patrimonio conjunto por tener una sociedad conyugal de $1 millón. Esta parte es importante mencionar que fue objetada y que fue debidamente analizada para el envío del proyecto que fue presentado el día de ayer. Toda vez que se advirtió que la existencia de varias empresas que tienen en efecto un patrimonio de $1 millón engloba a una gran mayoría de empresas en las que se incluyen servicios alimenticios, hospitalarios, servicios diversos. Y lo que se hizo fue cambiar la base para esta contribución, de tal manera que ya no es para las sociedades que tienen $1 millón de patrimonio, sino para aquellas sociedades que tienen 5 millones de patrimonio. En este caso, lo que se advierte es que efectivamente al modificar la base se está logrando una mayor recaudación que obviamente va a ayudar a dinamizar la economía. ¿En qué sentido? En que aquellas empresas que obviamente no son muchas, pero que tienen esta condición de un patrimonio de $5 millones, van a hacer la contribución que determina la norma. Y no solamente por una ocasión, sino por 2 ocasiones, y engloba a empresas que son empresas mineras, empresas financieras, que efectivamente tienen el músculo financiero y económico para poder cumplir con este compromiso. Es decir, el proyecto estaría entonces, doctora, liberando a más empresas de las contribuciones especiales. Correcto, y ese es precisamente el beneficio que se advierte en este momento, porque ya no van todas las empresas que tienen un patrimonio de $1 millón, que son bastantísimas actualmente en el mercado,
pero únicamente aquellas empresas que tienen 5 millones de dólares. Ese es el principal cambio que fue acogido por el presidente en el proyecto de ayer. Ahora bien, respecto de las personas naturales, anteriormente se establecía que las personas naturales iban a hacer 2 contribuciones y siempre y cuando tengan un patrimonio de 500,000. Hubo una modificación en el proyecto enviado el día de ayer, toda vez que se estableció una base más alta, de tal manera que solamente son sujetos pasivos de esta contribución las personas naturales que tengan un patrimonio individual de $1 millón y un patrimonio conjunto de 2 millones, y solamente van a efectuar la contribución por una sola ocasión. Entonces, mi punto de vista es que al haber efectuado estos cambios, se ha considerado, se ha dado oídos a las observaciones efectuadas en su momento al primer proyecto y engloba únicamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que cumplen con esta base, que no son tan representativas como en el caso anterior y que obviamente tienen la facilidad económica para poder realizar la contribución. Ahora, doctora, considerando los cambios que usted ha planteado que se han hecho ahora en esta nueva reforma enviada y considerando que esta propuesta, según dijeron, se trabajó con bloques legislativos de izquierda como Pachacutic y como la Izquierda Democrática, podríamos decir que esta liberación de las compensaciones tanto a las empresas como a las personas naturales, quiere decir que este cambio ahora que subieron el techo, es decir, son personas que ganan más y empresas que ganan más las que tienen que contribuir, se está hablando de que los cambios se hicieron en base a lo que se estaba esperando, es decir, ¿eso era lo que buscaban algunos sectores? Correcto, Gisela. Precisamente el pedido de las bancadas de Pachacutic y de la Izquierda Democrática era que se haga una depuración de las empresas y de las personas naturales que realmente sí podían acceder al pago de esta contribución. Recordará que hemos ya pasado por 2 contribuciones especiales, la primera en el terremoto del 2016 y la última que fue por el tema de la pandemia, precisamente en la última que se determinó por pandemia, pues se consideró a aquellas empresas con $1 millón de patrimonio. Entonces, el pedido de estas bancadas legislativas era que no se vuelva a considerar a estos contribuyentes que ya hicieron su aporte, y es por eso que entiendo que las peticiones fueron debidamente recogidas en este nuevo proyecto, ya que el patrimonio, la base, ha subido a 5 millones. ¿Y cómo puede el Estado separar eficientemente entre justamente las personas y las empresas afectadas por la pandemia y las que no lo fueron? Precisamente por el monto. Es importante mencionar que para cuantificar el valor de la contribución o los sujetos pasivos que están obligados al pago de la contribución, lo que hace el legislativo y el ejecutivo y aquellas personas que intervienen en la presentación del proyecto es analizar el patrimonio. Entiéndase por patrimonio el valor real que tienen los activos, los pasivos de una compañía, con independencia del capital o de los ingresos que tengan. El patrimonio es la forma de transparentar la realidad de una compañía. Entonces, al haber hecho una diferenciación entre patrimonio de $1 millón y patrimonio de $5 millones, se ha logrado la finalidad. Ahora, entiendo que el impuesto a la renta para personas naturales y también tiene cambios, ¿no? Uno de los principales cuestionamientos que se hizo a la ley de productividad de oportunidades fue justamente la falta de progresividad en el impuesto a la renta. ¿Esta nueva propuesta que se ha hecho incluye esa progresividad adecuada en los tributos? Ahí, Gisela, me permito realizar una apreciación muy particular, y es que desde el punto de vista fiscal, el principio de progresividad implica realizar un pago de el que más tiene, más paga. Actualmente nosotros, con la norma que está vigente en este ejercicio fiscal, que es el año 2021, tenemos una fórmula de cálculo que implica que los ingresos de las personas naturales se le resta el gasto natural asociado. Me explico. Una persona que está en relación de dependencia se le resta el gasto de IES, lo que le descuentan de IES. Pero adicionalmente
es posible que se descuente el valor de gastos personales, vivienda, vestimenta, salud, alimentación, turismo incluso, dentro del territorio ecuatoriano, temas de cultura, gimnasios, entre otros. Y con esa base, en este momento se crea el valor para poder cuantificar el impuesto a la renta. Ese es el cálculo que en este momento se está utilizando con la norma vigente. Ahora bien, la reforma que fue planteada en el primer proyecto y que se mantiene hasta el momento es la eliminación de los gastos personales. Y ese es precisamente el impacto que se ve evidenciado en las personas naturales. ¿Por qué? Para citar un ejemplo, una persona natural que gana $2,000, restado su valor del IES, en este momento puede restar adicionalmente $14,000 como máximo de gastos deducibles, ubicarse en la tabla donde va a pagar un 15% de impuesto a la renta. Es decir, que esa persona que en este momento gana $2,000 le habrán una retención mensual por impuesto a la renta de $13, debiendo pagar de forma anual el valor de $150 al año. Sin embargo, con el proyecto de ley que fue presentado el día de ayer, esta misma persona que tiene $2,000 de ingreso va a sufrir un cambio, una variación en el impuesto a la renta, toda vez que ya no se puede descontar estos $14,000. Significa que la persona que gana $2,000 ahora va a tener una retención de $28, que es más del doble, de forma mensual. Y al final del ejercicio fiscal va a terminar pagando $330 al año, manteniéndose de igual manera en la tabla en el porcentaje del 15%. Ahora bien, la crítica que se realizó y que de cierta manera yo comparto con la colectividad y con ciertas bancadas legislativas es en el sentido que se toma el valor de $2,000 como el valor a proteger, como el valor que no se va a modificar, toda vez que se advierte desde el punto de vista de la norma que $2,000 en adelante ya es una manifestación de riqueza, lo cual aplicado a la realidad económica del país, pues no guarda concatenación. Ahora bien, en el proyecto inicial, que no fue aceptado por la Asamblea, se establecía una tabla progresiva que cumple con el principio de progresividad. No obstante, esta tabla progresiva establecía un gravamen sumamente representativo para valores superiores a los $2,000. Por ejemplo, una persona que gana $2,600, en lugar de estar en la tabla en un 15%, inmediatamente sube al 20%, es decir, 5 puntos de impuesto a la renta, lo cual genera un impacto sumamente fuerte. Una persona que gana $3,000 en este momento va a subir a un rango incluso más fuerte, de 3,500, va a subir a un rango sumamente fuerte, al 25% de impuesto a la renta. Entonces, ahí es donde parece que no se está cumpliendo al 100% el principio de progresividad de la norma en su conjunto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay una tabla que me establece rangos progresivos, no se está privilegiando o asociando el ingreso real con un porcentaje. En este momento, solo para aclarar la idea, una persona que gana $2,000, $2,500, hasta $3,500 paga el 15%, pero con la reforma paga esta persona de $3,500 que ahorita paga el 15%, el 25%. Va a pagar 25%. Correcto. De la renta. Entonces, qué locura. El efecto, como podemos ver, es bastante significativo. Y seguirá afectando a las clases medias. Correcto, clase media. correcto. Entonces, estaba analizando algunas opiniones que estaba mandando la bancada de Pachacuti, de la Izquierda Democrática, y lo que establecía es una observación en el sentido que está bien que se genere una tabla progresiva, pero que tal vez la forma en la que se debe proteger
el ingreso es tal vez manteniendo también en el rango del 15% ingresos de 3.000 y hasta 3.500. ¿Por qué? Porque esos ingresos todavía siguen correspondiendo a la clase media. Y de esa manera se podría obviar el impacto fiscal que tendría una connotación para la clase media. Solo con un sueldo de $2,000 ya se te va la mitad en canasta básica familiar. Sí, es una locura. Correcto. El impacto sí es fuerte. Doctora, yo le agradezco muchísimo, me quedaría conversando más con usted sobre este tema que le interesa a todos los ecuatorianos, pero se nos acaba el tiempo. Vamos a tener que concluir la entrevista porque se nos pasó el tiempo rapidísimo. Doctora, yo le agradezco muchísimo por la explicación interesante y seguramente en ese punto, en el impuesto a la renta, pues va a tener objeciones en la Asamblea el proyecto enviado anoche por el Ejecutivo. Le agradezco muchísimo, doctora. Perfecto, muchísimas gracias, Gisela. Buenas tardes con todos. Agradecemos a Yael Fierro, experta en temas tributarios. Esto es Notimundo La Carta, siempre bien informados.